Saludos una vez más desde aquí, desde Online Mondo Rhythmic. En este, mi segundo post del blog de Jesús Gallardo Gómez Drums, voy a abordar un tema que me proponía un amigo y alumno acerca de la intensidad musical en relación con la batería. Primero cabe explicar qué es realmente eso de la intensidad musical. La intensidad musical en sí es la cualidad que diferencia un sonido suave de uno fuerte. Esto siempre depende de la fuerza con la que el cuerpo sonoro sea ejecutado, en nuestro caso, con qué estamos percutiendo, y de la distancia del receptor de la fuente sonora, muy importante. Solo con esta idea ya cabe pensar que en sí es un hecho relativo, es decir, que un baterista que toque con escobillas se le puede escuchar con mucha intensidad si arrimamos tanto el oído a su caja que la oreja nos toca el parche. Es así, ¿no? Aparte de la relatividad del fenómeno, existen situaciones concretas que dependen siempre de varios factores. Vamos a explicar 4 factores que influyen en el tema de la intensidad. El tipo de música que vamos a interpretar es el primer factor que tendríamos que tener en cuenta. Hay que tener muy presente que no es lo mismo tocar en un grupo de rock and roll, de heavy metal, etcétera, como acompañar a una cantante de voz aterciopelada que esté cantando bossa nova, boleros o cosas más íntimas. En el rock and roll podríamos tocar con palos de dimensiones tipo 5B, son más gruesos, y para tocar bossa nova, boleros, etcétera, podríamos tocar con escobillas, incluso con mazas. El segundo factor que hay que tener en cuenta es el instrumento con el que vamos a tocar en las situaciones diferentes musicales, o en las diferentes situaciones musicales. Para tocar en un club pequeño necesitaremos una batería chiquitina, unas dimensiones pequeñas y unos platos que sean envolventes. Para tocar en un escenario grande, lo suyo sería tocar con una batería grande, de medidas grandes, donde los platos sean más directos, o sea, tengan más dirección en el sonido, no sean tan abiertos, sino más concretos. Y el volumen, por supuesto, que vamos a tocar no tiene nada que ver en lo que pasa en un club pequeño. Tercer factor sería la sala donde se va a llevar a cabo. Ya hemos estado comentando, no es lo mismo tocar en un club donde tenemos a las personas, a los oyentes delante en unas mesitas tomando café y sin ganas de volúmenes estridentes ni nada, y después está el gran escenario. En el gran escenario es necesario tocar con mucha más intensidad para que se nos oiga de encima del escenario y proyectar la música. Y el cuarto factor son las exigencias del músico al que estamos acompañando, o las exigencias de uno mismo. En un determinado estilo que hemos compuesto una canción donde nosotros queremos que esa canción tenga una intensidad, poca intensidad, o sea, que suene suave, pues escogeremos los elementos que necesitamos para sonar de esa manera. Utilizaremos las escobillas, utilizaremos palos más pequeños, etc. Y si un día estamos acompañando a un artista de rock and roll, necesitaremos adecuar nuestra dinámica a esa situación. Palos grandes, baterías grandes, etc. En el lenguaje musical, en la música occidental, hay diferentes signos que hacen referencia al grado de intensidad que necesita cada situación musical. Nosotros vemos aquí en el post, más abajo, tengo una tabla donde están los signos musicales que sugieren una determinada intensidad. Tenemos, para tocar a una intensidad de pianísimo, tenemos el signo de 2 P's. Significa tocar muy suave. Nosotros podríamos coger unas escobillas en esta situación. Después tenemos una P. Una P es piano, suave. Suave podemos tocar con escobillas y podemos tocar con unos palos que no sean demasiado grandes, o sea, demasiado gruesos. Una medida como 7A sería ideal.
Y claro, por supuesto, teniendo en cuenta que en cuanto peguemos más fuerte de lo debido, se nos va la dinámica a otro plano. Tenemos MP. MP significa mezzopiano, medio suave. Con medio suave podemos abarcar una situación de este tipo con unos palos 7A, con unos hot rods. Los hot rods sabéis que son los palitos, varios palitos de madera unidos como si fueran una escobilla, pero un poquito más gruesa. Le da un sonido más roto y no tan directo como los palos. Después tenemos el medio forte, la MF. Medio forte es una situación donde podemos tocar ya con los palos perfectamente. Se nos va a escuchar en esa situación, seguro. La F, que es forte, ya estamos tranquilamente tocando una dinámica bastante natural, es la dinámica forte. No hay muchas... la dinámica piano no es una dinámica demasiado habitual. La dinámica es tocar fuerte. Por naturaleza tocamos fuerte. Después tenemos la doble F, que es fortísimo, muy fuerte. Esta situación, estamos tocando con los palos, con la punta de los palos, pues automáticamente les damos la vuelta a los palos y tocamos por donde las cogemos. Seguramente pasaremos a una situación de doble F. Después tenemos el signo de PF, que es piano forte, o sea, suave y después fuerte. Aquí tenemos que tener una habilidad para, con el instrumento, con el elemento percutor que tengamos en ese momento, conseguir una dinámica de piano, de suave a fuerte. Puede ser con el tipo de percutor que tengamos. Si es unas escobillas, unas escobillas. Si es unos palos, unos palos. Tenemos que saber funcionar desde esa dinámica a la otra en cuestión de los compases que nos marque. Después tenemos el forte piano que es FP. Es lo mismo que la dinámica anterior, pero a la inversa. O sea, de forte a piano, de fuerte a suave. Después tenemos el crescendo, cresc, que significa aumentar poco a poco. Aquí también requiere de nuestro esfuerzo a la hora de tocar, que percutir. Si nosotros cogemos un palo, desde aquí es más fácil tocar fuerte que tocar piano. Si lo cogemos desde aquí, es más fácil. Cuanto más palo tengamos fuera de la mano, más fuerte. Cuanto menos palo, más suave. Es fácil. Es una manera de tocar, es un truquito que funciona. Esto venía a propósito del crescendo. Después el decrescendo es a la inversa. Estamos tocando fuerte y tenemos que ir gradualmente, poco a poco, bajar el volumen. Y después el diminuendo, que es lo mismo que el decrescendo. Bueno, pues hasta aquí el post de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente post. Para cualquier cosa que surja, nos podéis encontrar en mondorhythmic.com. Gracias y hasta la próxima. Un saludo.